Hola amigos, buenos días. Si no me conocéis, me llamo Manuel Manzano, soy veterinario, vivo en Castellón y tenemos este canal desde el mes de marzo, creo que empezamos, finales de febrero-marzo. Es un canal de veterinaria donde intentamos ayudar de forma gratuita a personas bueno, pues que no tienen muchos recursos o que tienen curiosidades y que no tienen capacidad de acudir a un veterinario, etcétera, etcétera. Y es la primera vez que vamos a hacer un vídeo en respuesta a lo que yo considero que es un atentado grave contra los animales. Un atentado que se hace además con la mala fe de revestirlo de algo que es muy atractivo, como considerar a los animales como seres vivientes y demás. Lo vamos a analizar con detalle. Pero que debajo de esa capa, debajo de esa costra, debajo de esa corteza, se esconde una ley que ataca a los animales, que va a provocar mucho daño a los animales, va a provocar mayor número de enfermedades en muchos animales, va a destruir la economía de muchísimas personas que viven con y de los animales. En definitiva, yo nunca había visto un atentado de semejante calaña contra personas que nos gustan los animales, en definitiva, porque desde el propietario de un perro, al veterinario, al ganadero, al no sé qué, al criador, al que tiene una tienda, al que tal, en definitiva, habrá gente mala como en todos los sitios, eso no quita, no, lo que ser veterinario no te hace ser mejor que persona que nadie, pero sí que en la gran mayoría de casos nos une un nexo en común, que es la defensa y el cariño por los animales. De entrada a esta ley hay una cosa que llama muchísimo la atención, y esto lo comento antes de las prohibiciones. Prevé la creación de un montón, pero un montonazo de organismos. Es claro, esta gente que lo ha creado esto, para poner nombres a organismos y meter ahí gente a tocotó, esto no tienen problema. Os voy a leer algunos porque es que llaman mucho la atención, porque es que son de risa, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, se va a crear el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derecho de los Animales, la Comisión Territorial de Protección Animal, el Consejo Estatal de Protección Animal, el Observatorio Estatal contra el Maltrato Animal, el Sistema Estatal de Registros para la Protección Animal, el Registro Nacional de Inhabilitaciones para la tenencia y actividades relacionadas con animales, el Inventario Nacional de Protección Animal y el Fondo para la Protección Animal y, por supuesto, no nos podíamos olvidar del Plan Nacional de Protección Animal. Esto se llama en Román Paladino tocotó. Esto es, de verdad, no me voy a perder en analizar cada uno de estos organismos, pero creedme si os digo que en la mayoría de casos ya existen cosas similares, bien, quizás no a nivel nacional, pero sí a nivel autonómico, con lo cual esto servirá para montar en un despacho a un grupo de personas, y luego en la práctica poner hándicaps y problemas a la gente en su día a día, pero que no van a solucionar ningún problema. Y si no, ya lo veis. Empezamos pues con la larga lista de prohibiciones y demás, y las vamos a ir analizando rapidito porque como son tantas, y lo más cómodo sería deciros que esto es una porquería de ley, porque es lo que es. Pero bueno, la vamos a ir diseccionando por si le vemos algún punto positivo, ¿vale? Vamos a ponernos el casco de positividad, que digo yo, y a intentar ver entre tanta mugre algún destello de luz. Esta ley prohíbe la eutanasia, por ejemplo, injustificada. Esto en la práctica es una cosa que ya se hace. Yo no conozco prácticamente a nadie que se... De hecho, a mí si me viniese alguien que yo no recuerdo que me haya venido nunca nadie a decirme que le mate al perro, la eutanasia solamente se hace en casos de extrema necesidad por evitar el padecimiento de cualquier animal. En esto en el canal tenemos un montón de vídeos hablando de la eutanasia en los perros y en los gatos. Yo, de verdad... No sé por qué tanto interés. Sí, que se regule, vale, correcto, bien, vale. Podemos también poner una ley que obligue que el mar sea azul, bien, parece también correcto. Esto, muy bien, fantástico. A partir de mañana que sepa el mar que tiene que ser de color, el agua del mar tiene que ser azul. Parece muy bien, correcto. Esta ley hace también mucho hincapié en el maltrato animal.
A mí, bueno, dentro de lo que cabe, pues sí, que se persiga el maltrato animal, me parece muy correcto. En esto no hay ningún problema. Pero es que esto ya se estaba haciendo. Tenemos un cuerpo en la Guardia Civil, como es el SEPRONA, encargado de esto. Bastaría con darle mayor atribuciones y ampliar los supuestos de maltrato animal. Que se incluyese, por ejemplo, también el maltrato psicológico, que se pudiese demostrar, porque no es fácil. Pero me podría parecer bien, pero es que esto ya está, esto ya existe una dirección dentro de la Guardia Civil que se ocupa de estos temas. Que hay que meter más gente, lo entiendo también, es una forma de bajar las tasas de paro, pero no me parece lo más adecuado. Se prohíbe también el abandono en espacios tanto cerrados como abiertos. Muy bien, esto la verdad es que más que el abandono, lo que se tendría que poner es que las patrullas, sobre todo de policía local, llevasen siempre un lector de microchip, que esto en la práctica no se da. Y nos evitaríamos todo esto, que una persona, un policía, en cuanto viese o viese cualquier perro sin su propietario, leyese y buscase que lleve el microchip. Y si no le lleva el microchip, recoge el animal. Hay que obligar legalmente, me parece bien que se obligue legalmente a la aplicación del microchip, que ya es obligatorio en perros, gatos y hurones, pero que se tendría que exigir, es decir, la ley ya está hecha, pero que se lleve más a la práctica. No hace falta sacar más leyes, hace falta cumplir las que ya hay. Y más que esto, porque os tengo que decir una cosa, hoy en día el microchip como tal, os voy a decir una cosa, no sirve para nada. No sirve para nada. Y os lo digo yo con conocimiento de causa, porque yo participé en el lanzamiento del microchip en España, en la empresa Romerie. Yo era técnico de esa empresa. Nosotros nos pusimos en su época en contacto con una empresa Hughes que está en Zaragoza, que es filial de la General Motors, que ya fabricaba microchips para identificar las ropas, las prendas de mucho valor. Las prendas de diseño llevan en la solapa llevan un microchip que a lo mejor vosotros no lo sabéis, pero que permite identificar al dueño de esa prenda. Y entonces se nos ocurrió ponerle una cápsula antimigratoria para que cuando se aplicase aquí en las tablas del cuello no cayese hacia abajo, por debajo de la piel y apareciese en cualquier otro lugar. El problema es que cuando esto salió a la venta, se fueron creando bases de datos, claro, con todos los datos en cada sitio donde se iban aplicando, pero es que estas bases de datos no están interconectadas. Es decir, pongamos un ejemplo, tú aquí en Castellón, estás en el norte de Castellón y tienes un perro en Vinaroz y se te va a Alcanar, que es provincia de Tarragona, y ese perro ya no se recupera. O sea que en vez de hablar de tantas elucubraciones, hablemos de temas concretos, que se interaccionen todas las bases de datos. Esto pasa igual en sanidad. Tú tienes la tarjeta sanitaria, a mí me ha pasado aquí en la Comunidad Valenciana, y vas a Baleares y los medicamentos que yo tengo prescritos no te los quieren dar. En la práctica somos 17 países. Esto pues no me parece que sea ir a favor de corriente de la evolución. Es decir, vamos un poquito marcha atrás como los cangrejos. Eliminar o prohibir por ley el que se practiquen peleas de perros. Yo la verdad es que lo único que conozco así de peleas, como algo muy, creo que residual, se hace todavía en Canarias, peleas de gallos, pero aquí en la península yo no conozco casos de peleas de perros. Pero bueno, que si lo quieren prohibir es como tal, oye, prohibimos que el mar sea de color marrón. Vale, correcto. Ya hemos dicho antes que sea obligatorio de color azul, pues ahora lo prohibimos que sea de color marrón. Bien, genial. Otro tema ligado a esto de las razas de las peleas de perros es que se elimina el listado de perros potencialmente peligrosos, los famosos PPP. Porque claro, el legislador se ha dicho, es que es injusto, pobrecitos, es que es discriminatorio. Claro, como ahora todo es discriminación, ¿sabes? ¿Qué es lo que ocurre? Y te dicen, bueno, no, se elimina el listado de animales potencialmente peligrosos y que sea el veterinario el que en cada caso diga que el perro individualmente puede ser más o menos agresivo. A ver, que me diga a mí un veterinario cómo viendo al perro 20 minutos eres capaz de decir que es un perro más o menos agresivo. ¿Sabéis lo que va a pasar en la práctica? Que ningún veterinario se va a querer mojar
y te va a poner que en cuanto le vea un poco de mala cara al perro te va a decir que es agresivo. Con lo cual, mucha más gente se va a tener que gastar mucho dinero en asegurar a su perro. Porque antes, cuando tenías un perro PPP, tenías que tener un seguro de responsabilidad civil de 120.000 euros. Y ahora parece ser que que puede ser que cuando tú ves es con un listado de animales y esos pobres perros, yo reconozco que hay perros que están en esas razas de perros que individualmente que están en toda esa raza y que son perros encantadores, pero es que es una medida de protección, que de acuerdo que la tasa de ataques de perros a humanos es muy pequeña, pero cuando se dan, especialmente en niños, tienen repercusiones muy graves, graves, con muerte de niños. A lo mejor al cabo del año hay 7, 8 o 10 muertes solamente, pero si no las evitamos, no las evitamos. Son niños. Luego se prohíbe también, esta ley prohíbe la utilización de los animales en espectáculos artísticos, exposiciones, desfiles, cabalgatas y demás. O se regula de una manera muy inespecífica en función del posible sufrimiento que el animal pueda tener. La pregunta es, ¿cómo medís el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento que tú piensas que tiene el animal o que realmente tienes? Porque hay una diferencia entre lo que tú crees y lo que de verdad siente el animal. Esto es un tema sería de psicoanálisis, pero es que es la pura verdad. Es decir, vale, tú me quieres decir que no se va a poder utilizar a un cachorro para vender una marca concreta de rollo de papel higiénico porque el cachorro está sufriendo. Esto me lo dirás tú, pero ¿cómo sabes que el cachorro de verdad está sufriendo? Esto es algo subjetivo tuyo, donde quieres imponer tu punto de vista a los demás. Y esto, en Román Paladino, se llama fascismo. ¿Vale? Se llama fascismo. La diferencia es que antiguamente los fascistas levantaban así la manita, y ahora parece ser que la levantan así. Me da igual. Y se ponen un mantel de colores en la cabeza. Me da exactamente igual. Es fascismo. Con o sin bigotín, fascismo de calcetín. Se prohíbe también, otra más de las prohibiciones, la práctica de la mendicidad y de la venta ambulante y espectáculos así que se hacen en la calle. Vamos a ver, yo el clásico espectáculo de la cabra y el tambor y todo esto, yo ya no lo veo. Esto se veía hace 20 y tantos años, quizás alguna vez, en algún sitio se puede seguir viendo, no lo niego, pero no es habitual y esto no sería ningún problema. Otra cosa es la mendicidad. Y en esto me parece una vez más que la ley es completamente mezquina, de ser muy mala persona. Porque os voy a contar una cosa. Yo atiendo a mucha gente que es mendigo en la calle, a mucha gente que tiene un perro, tiene un gato, etc. No me he encontrado nunca gente que quiera más a sus animales que estas personas. Nunca. Se quitan de comer ellos. Son gente que por lo general tiene una depresión, están alcoholizadas y demás, pero su único apoyo, su único soporte vital, digamos, es ese perro. Esta ley hace que vayas y le tengas que quitar ese perro, con dos daños. Al perro, porque los perros adoran a estos propietarios, y al propietario. Y os dejan muy mal lugar, legisladores, porque lo que tendríais que hacer es llevaros a los dos, al perro y al dueño, juntos, y darles cobijo a ambos, no separarlos. Volvemos otra vez al nazismo que está imperando en esta sociedad. Y no lo queréis ver, pero es muy evidente para cualquiera que lo quiera ver. Luego esta ley prohíbe también el consumo de animales de compañía, tanto para el uso de animales de compañía, tanto para consumo humano como para consumo animal. Esto a lo mejor os parece muy obvio, pero aquí también hay mucha miga y mucho desconocimiento. Porque claro, hombre, aquí sí que es cierto que en los Juegos Olímpicos sí que en Barcelona se abrió un matadero, os hablo del año 92 como anécdota, de perros chow chow, porque los atletas chinos solamente, o de Taiwán y de por ahí, solamente comían carne de este perro. Bueno, esto fue algo transitorio y demás. Pero ¿qué le damos de comer a las boas? Las boas comen ratones, comen hámster, comen mascotas. ¿Esto qué les vamos a dar de comer?
¿Entendéis lo que quiero decir? A mí personalmente no me gustan las serpientes, me dan tirria. Pero una cosa es que no me gusten, otra cosa es que vaya a hacerles la puñeta a un propietario de una boa. O a los veterinarios que están especializados en reptiles. Yo es que me dan, no puedo con ellos, no me... alguna vez he manejado, pero no es aquello que digas, te da un poco de pamplín, ¿vale? Ya me diréis qué hacemos con estos animales, que fuera, ¿no? También. ¿Por qué? Por lo decir vosotros. Muy bien. Otra prohibición. Se prohíbe el silvestrismo. El silvestrismo no es más que, si lo veis en algún periódico o demás, es algo que hemos hecho todos. Si tenéis ya una edad determinada, pues el clásico que veías que de un nido se caía un pajarito al suelo, lo recogías y te lo llevabas a casa. Podía ser una cadernera, podía ser una golondrina, un gorrión, etcétera, etcétera. Claro, esto yo siempre he considerado, y lo he visto siempre así, porque yo soy de la generación que los viernes por la noche veíamos a Félix Rodríguez de la Fuente, que era una buena forma de entrar en contacto con los animales. Yo me hice veterinario viendo a este hombre en la televisión. Si tú impides que se cuiden a estos animales y a estos no los puedas tener en casa, mal, ¿no? Muy mal. Muy mal. Utilizar a los animales como premio, rifa y demás. Hombre, vuelvo a decir, yo no, igual es que debo vivir en otro mundo, pero yo no veo continuamente, rifamos un perro, no lo veo. Hombre, rifar un jamón, sí, esto lo veo muchas veces, esto es un salchicho, pero rifar un perro, un gato, no lo veo. Llámame loco, pero yo no lo veo. No sé, volvemos a legislar sobre lo obvio. Si vamos a tener una legislación llena de obviedades, pues bueno, que sí, que están bien, que no me voy a oponer, pero gastar dinero en hacer leyes así es como si dijéramos, vamos a hacer una ley sobre la importancia del agua salada en la navegación marítima internacional. Vale, bien, chapó. Queda también completamente prohibida la puesta en libertad en el medio ambiente de animales domésticos. Esto en parte está bien, pero lo que no dice la ley es que ¿qué hacemos con los que ya se han soltado? Porque es que tenemos muy serios problemas. Os voy a poner simplemente el problema que tenemos en España con el cerdolí. No sé si sois conscientes, pero se está extinguiendo el jabalí español, el jabalí ibérico. ¿Por qué? Porque se pusieron de moda hace unos años, porque lo tenía el actor George Clooney, el cerdito vietnamita, que era chupiguay, de puta madre, que el perro con el cerdito, pero claro, el cerdito vivías en un piso y se hacía grande. Claro, ¿qué hacías con el cerdito? Para soltarlo y está. Este cerdito se aparea porque tiene celos más, se entra muchas veces más en celo, con lo cual la jabalí ibérica, que no lo sale tanto en celo, pues en la práctica hace que tengamos menos jabalíes puros ibéricos. En la práctica la especie desaparece. Con el problema añadido de que esta nueva raza de jabalíes, el famoso cerdolí, pues no tiene miedo al humano, nos ataca, baja a las ciudades y todavía te ves alguna pájara que hay por ahí en internet dándole besitos a un jabalí. Y yo digo, ya que te va a pegar una corna, que te vas a quedar encantada. Que no es un jabalí, que es un cerdolí, que se diferencia, nena, ¿vale? Y esto sí puede quedar muy bonito y ¡ay, qué bonitos que son! Pero los jabalíes son portadores, por ejemplo, de la tuberculosis, de la triquinela, de muchas enfermedades, que no solamente nos van a contagiar a las ciudades, sino que nos van a hacer polvo las granjas de cerdos. Volveremos a tener peste porcina africana y peste porcina clásica por vuestra culpa. Se prohíbe también, es que esto es otra vez curioso, se prohíbe tener animales atados en vehículos en marcha. Yo es que no he visto nunca a un perro atado a un coche. Tío, llámame loco. Yo no sé, la persona que ha redactado esta ley, no sé en qué ciudad vive, pero vamos, debe ser una ciudad del lejano oeste de Texas de los siglos pasados, no del anterior. Porque en el siglo XX, sí, quizás a lo mejor a principios esto se hacía, pero esto yo no lo veo. Puedes ver a lo mejor un payés ahí en la Sardaña con un carro, como contaba el Eugenio, ¿no? Un perrito, un gusete ahí atado al carro, pero esto no lo veo yo. Que no existe, vamos, que no veo la necesidad de legislar sobre esto.
Se prohíbe también la tenencia de animales en lugares como terrazas, balcones, coches, etcétera. Bueno, esto volvemos a lo de siempre. Sí, vale, correcto, que hay que tenerlo vigilado, pero es que esto se ve. Y esto a mí me parecería bien que si alguien ve a un perro que está sufriendo, pues que lo denunciase y que el Seprona o los servicios municipales acudiese donde fuera y esto se regulase. Pero es que esto ya hay ordenanzas municipales y autonómicas que lo tienen bastante desarrollado. Esta ley obliga también a que no se puede dejar sin la supervisión de un humano a un animal de compañía durante más de 3 días consecutivos. Y en el caso del perro lo reduce a 1 día. Eso tiene dos problemas. En primer lugar, que la ley no define exactamente a qué animales son de compañía y qué animales no. Por ejemplo, el caso del caballo no está definido, no sabemos a día de hoy si es animal de compañía o no en la nueva ley. Entonces, por ejemplo, llámame loco, la rapa das bestas, Galicia, ¿sabéis lo que es? En Galicia hay la tradición de que los animales, los caballos durante todo el año viven en el monte, viven salvajes, y una vez al año bajan al valle y se les corta las crines. Claro, si pasan más de 3 días y es animal de compañía, toda la gente propietaria de estos animales son delincuentes, según vosotros. Luego, el tener un perro solo más de 1 día. Vamos a ver, aquí hay mucho que hablar también. No es lo mismo tener un perro en un piso, en una habitación encerrado, solo 24 horas, que lógicamente esto es un disparate, pero es que yo tengo un montón de gente, un montón de conocidos que viven en una ciudad y a lo mejor a 15 o 20 kilómetros donde vive tienen un chalet o una casita en el campo donde pues tienen un patio y van cada 2 o 3 días a llevarle la comida al perro. Y el perro en esas circunstancias es feliz porque tiene su espacio, juega, tiene jardín y cuando va pues pasan el rato con él y cumple una función de vigilancia. ¿Esto qué? ¿Esto qué hacemos? Esto prohibido también, ¿no? Porque yo lo valgo. Esto no está bien, ¿no lo veis? Luego, esta ley prohíbe también la cría no autorizada de cualquier animal. O sea que aquí para reproducirse hay que pasar por caja. Yo es que no sé si parece... Claro, esto en la práctica, pues no sé. Esto... El doctor Mengele en Alemania de los años 40 y pocos lo hacía bastante esto también. Pues que esto los judíos lo hacemos así tal. Y claro, en este caso, ¿qué te dice la ley? Que no se pueden reproducir y que tienes que castrar a uno de los dos sexos si tienes animales de sexos diferentes. Claro, nadie ha pensado en los efectos colaterales de la castración, en lo que engorda un perro, por ejemplo, cuando lo castras, en los riesgos que tiene de coger una diabetes, problemas de piel, y junto con la diabetes al cabo de un tiempo te genera una catarata. Esto no habéis caído, ¿verdad? Esto no os daba, ese día estabais ahí muy liados con vuestras cosas y dijiste, esto fuera, que no se reproduzcan porque lo digo yo. ¡Ay, Hitler! Esto no va así, hombre, esto no va así. Yo no sé en qué ananaba os habéis criado, pero si no sabéis lo que es la ananaba, buscarlo en la Wikipedia, porque me parece que defendéis unos ideales muy poquito recomendables. Luego se prohíbe también la comercialización de animales en tiendas. Esto en la práctica, lo único que... Salvo los peces, los peces no son animales. Los peces, se ve que alguien hizo esta ley, tenía pececitos y dijo, no, los pececitos no los toquéis, que son míos, que son muy bonitos, de pececitos de colores. Ay, los pececitos. Pues bueno, nada, ya sabéis, si tenéis una tienda de animales, si vendéis pienso, si vendéis correas o cadenas, pues claro, si cierra la tienda de animales, no sé cómo lo vais a vender. Claro, esto es un problema. Es un problema. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Yo, con lo lógico desde mi punto de vista, una idea gratuita, consistiría en que en vez de cerrar las tiendas de animales, se potenciase
la inspección veterinaria de estos puntos, que son muy concretos, que todos sabemos dónde están, que están abiertos al público, porque la gente va a seguir comprando perros. Pasa que se lo comprará de forma ilegal o los importará. Ya veréis que rápido os aparecen 1000 anuncios: perro, vendo perro, vendo perro, vendo perro. Mal. Luego, si tienes más de 5 perros o tienes más de 5 animales en casa, tienes que declararte como núcleo zoológico. Esto lo único que va a conllevar, lo único, y os lo digo ya porque es que estoy cansado de esto, es a que la gente abandone los animales. Oye, si no me dejan tenerlos, no los puedo tener, no me puedo deshacer de ellos, los tengo que abandonar. Ya está. ¿Y me queréis decir que los centros de acogida van a tener recursos suficientes como para atender la avalancha de animales abandonados que van a haber? Donde además no se van a poder ni esterilizar ni sacrificar. Es decir, van a ser un gasto continuo. Pensar, no sé, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo no lo veo claro. Me parece un auténtico disparate. Y luego, yo qué sé, a mí que un señor, por ejemplo, un señor jubilado que tenga 5 canarios, que es de lo más habitual, y cuando la gente tiene canarios, a lo mejor te tiene 15 o 20, o tiene canarios, periquitos, tienen de todo, que se tenga que dar de alta como núcleo zoológico, este hombre te va a decir: oye, a mí déjame de historias, déjame de historias. Otra cosa sería que tuvieras 5 vacas en un piso, en un apartamento. Esto sí, esto es un disparate. Pero hombre, hay que hacer las cosas con un poco de sentido común. Ya sé que es el menos común de los sentidos, pero ejercitarlo no cuesta nada. Sentido común. Esto, pues vais a hacer desgraciada a mucha gente, para los cuales, por ejemplo, sus pájaros es lo más importante. Sus pájaros, sus gatos, el tener sus animales. Esto de impedir que la gente tenga animales de una forma sana, que controlada, que se tiene que controlar, yo no me opongo a que no se controle, pero no dar estas prebendas. Esto que estáis haciendo no está bien, ¿no lo veis? Otro ejemplo de disparate: las colonias felinas. Sobre las colonias felinas, esta ley es que se vuelven locos. Se ve que alguien que ha participado en la redacción pues debe ser un fanático de los gatos y demás. En España tenemos un serio problema con las colonias felinas, es decir, muchísimas, en todas las ciudades veréis grupos de gatos que se reúnen, son gatos abandonados, gatos callejeros, gatos conflictivos desde el punto de vista sanitario, focos de enfermedades, no solamente para ellos, que la mayoría de ellos son portadores de enfermedades graves, sino para los gatos del alrededor, y sobre todo, pues que atacan a la fauna local, porque en las ciudades también hay fauna. En las ciudades hay fauna. Os voy a hacer simplemente una pequeña reflexión. Cuando veáis este vídeo, cuando acabéis de verlo y vayáis por la calle cualquier día, si vivís en Barcelona, o en Madrid, o en Valencia, mirar a ver cuántos gorriones veis por la calle. No vais a ver ni uno. Habrá alguno, vale, en un parque y demás, pero lo que habían hace 10 años, nada. Gatos que tienen muertes súbitas, así, por infecciones incontroladas también. Esto no está bien. Hay que poner coto a las cosas. Yo, que no se quieren sacrificar a los gatos, pero como mínimo hay que tener controladas esas colonias, practicar la esterilización y que poco a poco se vaya reduciendo el número de esos animales, que son focos de enfermedades. No convertir las colonias de gatos en santuarios gatunos. Pero hombre, ¿esto en qué cabeza cabe? Lógicamente se prohíbe, pues que lo hemos hablado de siempre, prohibir el que el animal, y además se multará, el ensuciar las calles con orines, defecaciones y demás. Yo qué sé, yo no veo ya a nadie pasear por las ciudades sin su bolsita recogiendo la caca del perro. Volvemos a lo de antes. Oye, legislar sobre la importancia del aire, pues no le veo mucho sentido. Que para hacer una ley, si no tenían otra cosa que hacer, pues mira, más vale que hagan esto que otra cosa peor, pero esto es una pérdida de tiempo. Luego, otra cosa muy lamentable y que supone un desconocimiento supino de los animales es declarar la mayoría de edad del perro a los 18 meses. Con 18 meses ya es un perro adulto. La educación de un perro para ser pastor, para ser perro policía, empieza sobre el año
o un poco antes en el caso de los perros pastores. A los 18 meses no vas a educar a ningún perro. Y los perros de trabajo son necesarios. Perros policía, perros de rescate, perros que están cuidando a ovejas, que están cuidando vacas. ¿No os dais cuenta? Los 18 años son para las personas, para los perros, son otra edad. Volvemos a lo de antes, es que me canso, de verdad, es que es muy cansino. Por favor, retirar esta ley. De verdad, de verdad. Es que luego dice, no, y lo que luego se jubila a los 7 años. Y dices, bueno. Y bueno, oye, no sé si hacer una segunda parte de este vídeo, pero es que verdad, es que me hastía. Y todo esto sufriendo los ataques continuos de una gente que está en el gobierno que desconoce. Porque me hubiera gustado también hablar del disparate este de las macronaranjas, porque no es que ha habido un ministro que ha hablado contra las macronaranjas, es que no desconoce, no saben nada. Es que es muy triste empezar desde cero a explicarles cómo se produce la carne en España y cómo no se produce y la calidad que tenemos y la de cientos de compañeros que se dedican a esto día a día para que llegue un tarado a meterse a insultarnos. Y digo tarado por no decir otra cosa. En fin, lo voy a dejar aquí porque es que hay muchas más cosas y me estoy dejando muchas cosas, yo lo sé. Pero bueno, siento auténtica repugnancia por esta ley. De verdad. Porque una ley de protección animal siempre es necesaria. Pero esto no es una ley de protección animal.